¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a iniciar este diálogo con una persona, un personaje especial. Nos vamos a sumergir en el oriente ecuatoriano, allá donde pocos van. Vamos a dialogar con Justino Piaguaje, director del territorio, dirigente del territorio Nacionalidad Siecopay del Ecuador. Coméntenos, maestro, ¿qué es la nacionalidad Siecopay del Ecuador? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántas personas lo integran? Bienvenido a YAP TV. Deohi pupayi si awire ye ñami, sarude du mascarefa, y ye rari pumai pai corre Ecuador, cuinencia guaisieco pai pai cuide. Un saludo cordial a todo el país, a todos quienes nos puedan mirar a través de este medio de comunicación, saludarle a toda la ciudadanía en general. Nosotros los Yecobán estamos asentados en la ribera del río Aguarico. Estamos en en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Chuchufindi. También estamos en el cantón Cuyabeno, en la parroquia San Roque. Nuestras comunidades son 6 comunidades y estamos alrededor de 820 habitantes en todo el país, en todo el estado ecuatoriano. Nosotros fuimos fraccionados por los conflictos que nada teníamos que ver dentro en el centro del territorio de la nación Ciecopain. Entonces, con el conflicto bélico entre Ecuador y Perú, pues nos separaron en los dos lados, 800 personas acá y tenemos alrededor de 1.200 personas en el lado peruano. Nosotros somos los Ciecopain, nuestro legado cultural, de acuerdo a la cosmovisión Ciecopain, de acuerdo a la mitología Ciecopain, es que nosotros somos el legado cultural que han dejado los seres inmortales, los ñaños Ciecopain. Anteriormente nos conocían de diferente forma, cuando en los años 1700 se encuentran con los Yecopay, nos conocían como los cabeleados, es decir, los encabellados, algunos, por la cabellera larga que tenían nuestros antepasados. Entonces, y por los adornos que tenían con su corona, con su pintura facial, con todo eso, nos conocían así en ese entonces. Luego nos conocieron también como piojés, seguramente por el término piaguajú, entonces conocieron también como piojés. Luego también conocieron a otros subgrupos como Icahuates, que significa Icahuatí. Era un personaje que era un guerrero, que era casi como inmortal, entonces lo denominaron Icahuatí. Y así, pues recientemente nos conocieron también como Secoyas, Secoyas en referencia a un río que se llama Siecoya, que era el sitio donde aparecieron los seres inmortales, los Yecopay. Y ese legado, pues, nosotros acogimos ese legado cultural y nos autoidentificamos como Yecopay, gente multicolor. A ver, usted me está hablando de que inician más o menos en 1700. Ahora, descríbanos un poco su geografía. ¿Cómo es lo que está a su alrededor, el sector, como para quienes estamos del otro lado de la pantalla? Sí, nosotros, es decir, los primeros registros de los cronistas, jesuitas, en esos años se va registrando la presencia en toda esta alrededor en las riberas de los ríos Aguarico, Napo y Putumayo. Entonces, en esa franja, en ese triángulo, estaban asentados los Yecopain. Cuando los primeros exploradores llegan, y ven que ese territorio estaba dominado por los Yecopay. Y ahí es que decían el país de los cabeleados también. Entonces nosotros siempre nuestra presencia estuvo en las riberas de los ríos, pero cuando llegó el tema de la colonización, el Aguarico, el Napo, se convirtió pues en el camino principal, la arteria principal para llegar a Manaus, es decir, hacia Brasil, la salida para allá. Entonces empezaron a transitar y claro, la gente, como no estaba vacunada, como no tenían ninguna protección, es decir, inmunización, estaban cayendo enfermos con sarampión, con la gripe,
con todas las enfermedades que traían desde afuera las personas extrañas. Entonces empezaron a huir hacia adentro. Interland llaman los antropólogos, por ejemplo. Entonces empezaron a adentrarse más y cuando los jesuitas llegaron, quisieron concentrarlos. Ellos llamaron también reducciones, es decir, los concentraban para poder cristianizar supuestamente. Entonces allí empezaron un poco a unificar, a sedentarizar en esos años. Pero luego fue, después de la salida de ellos, en los años 1760 aproximadamente, pues queda totalmente esto vacío y los Yecopain empiezan a ser agrupados nuevamente por los hacendados, por los caucheros. Y luego, tras el conflicto bélico, pues empieza todo el fraccionamiento social y territorial, hasta que en el año 98, bueno, se firma en el acuerdo de paz, que de alguna manera para nosotros fue una expectativa que se generó de reunificar a nuestras familias porque estaban separadas por más de 50 años. Entonces, ahora un abuelo, por ejemplo, se reencontró en el año 99 después de 45 años de separación con su hermana, una hermana que no la había visto. Y ahora justo hoy día los abuelos contaban que por el proyecto que implementaron las radios UHF, creo que son, sí, empezaron a comunicarse y se dieron cuenta, se preguntaban si su hermano todavía seguirá viviendo. Entonces ahí, a través de las radios de comunicación, ellos decían que sí, mi hermano sí vive. Y entonces ahí empezaron a reunificarse nuevamente. Nosotros ahora estamos aquí en el extremo del territorio Siecopay y los otros compañeros pues están igual de aquí aproximadamente a 18 horas, a 20 horas por el río Aguarico. Estamos rodeados de la actividad petrolera, estamos rodeados de la actividad de las agroindustrias, que cada vez más en este contexto nos estamos sintiendo que nuestra cultura, la nueva generación está perdiendo prácticamente estos elementos culturales muy importantes para nosotros. Ahora, entendamos algo. Usted tiene un atuendo en su cabeza, en su cuerpo, lo cual denota lo que son ustedes. Listo. Pero están en internet, o sea, están dando un salto a la radio. ¿Cómo así? Quizás entendieron que un medio de dar a conocer lo que ustedes querían, lo que ustedes deseaban, también estaban en internet, porque lo que se entiende es que ustedes están incomunicados. Sí, nosotros hoy, por ejemplo, estamos en la tecnología, ojalá nos sirva, creemos que nos va a aportar mucho también en el tema de hacernos conocer también nuestra cultura, nuestra identidad. Hoy, por ejemplo, no estoy con mi vestimenta es distinta, es la túnica blanca con rayas, con figuras, incluso la pintura facial. No estoy, por ejemplo, en este momento. Esa pintura facial, pues, es la que representa también los estados de ánimo de una persona, si está de visita, si está triste, si está también que vienen en son de guerra y todas esas simbologías de la pintura facial. El atuendo que yo estoy llevando es la corona de aves, sobre todo del papagayo. Hay la cosmovisión de los Yecopain que cuando nosotros tomamos yagé, la bebida sagrada, eh, primero lo que hacemos es volar como esa ave, volar sobre lo alto, sobre las distintas dimensiones espirituales. Entonces, de esa representación simbólica es lo que ponen los sabios. Nosotros, cuando tomamos yagé, pues utilizamos este tipo de coronas. Y el collar que cargo representa esa conexión con los otros seres, por ejemplo, como el pecarí, como el jaguar mismo. Entonces hay esa interrelación con otros seres y la interconexión que se lo hace a través de diferentes tipos de lenguajes. Claro, ahora don Justino Piguajé, dirigente de Territorio Nacionalidad Ciecopay del Ecuador.
¿Qué extensión han cubierto ustedes por historia y ahora qué extensión cubre? Nuestros abuelos han dicho que nuestra extensión territorial ha sido desde el Putumayo hasta el Napo y el Aguarico. Todo ese triángulo ha sido el territorio ancestral de los Yecopain. Pero los estudiosos, como el antropólogo William Vickers, ellos precisan que nuestro territorio era más de 800.000 kilómetros cuadrados. Entonces significa que es una extensión inmensa, grande de dominio. Sin embargo, cuando nosotros fuimos golpeados con diferentes enfermedades, la reducción de nuestra gente, el desplazamiento y todo, ahora estamos en un territorio que no es suficiente para nosotros, para esa cultura milenaria que ha sido, se ha ido trasladándose, desplazándose por su territorio por temas de administración territorial. Ahora solo apenas tenemos 30 39.000 hectáreas, 26 aproximadamente administrados directamente por la nacionalidad de Siecopain y otra, la diferencia que corresponde a los hermanos Sionas, que son un grupo emparentado con nosotros, con los Siecopain. Ahora, ¿qué tipo de extracciones fueron las que afectaron los territorios donde ustedes estaban? ¿Petróleo o qué? Cuando nosotros estuvimos acá, el territorio, todo el territorio era nuestro. El territorio sin ninguna necesidad de marcar trochas, sin ninguna necesidad de decir hasta ese punto es nuestro territorio. Nosotros cuando hacíamos, por ejemplo, el uso del territorio, era los caminos pequeños que nosotros utilizábamos para la cacería. Pero cuando en los años, a finales de los años 60, empieza toda la actividad petrolera, empieza el boom petrolero, ya a principios de los 70, también llega junto con con el boom petrolero, el tema de la colonización a través de la ley, a través del Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Entonces ahí veíamos por primera vez cómo nuestro territorio estaba siendo presenciado inmediatamente, ahí con muchos compañeros, con algunos compañeros, empezar a autolinderar. De ahí viene todo el tema de la presión política, se empezó a reunificar, se empezó a organizarse y nace, por ejemplo, la Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIAE. Entonces ahí se empezó a plantear todo el tema de la reivindicación de los derechos territoriales, así como los derechos colectivos que se planteó también en aquel entonces, como el acceso a la educación. Pero sobre todo se reunió, se unificó, se marcó la unidad por temas de acceso al territorio. Entonces, nuestro territorio hoy está siendo agredido por la actividad petrolera, pero también por las agroindustrias como el cultivo de la palma africana y la colonización. Ahora, ¿qué exactamente están exigiendo ustedes al gobierno? En esta zona, nuestro territorio está siendo presionado, está siendo amenazado por estas diversas actividades que yo le acabo de comentar. Y nuestra cultura, nuestra generación está en riesgo de desaparecer culturalmente. Ojalá no físicamente, pero el tema de la cultura, la cosmovisión, el idioma, la forma de pensar, de mirar, de sentir la naturaleza, se está perdiendo. Y nosotros, tras haber sido desplazados de un territorio, que el espíritu, el alma del Siecobán está en la zona de Puquillá, donde hubo conflicto, donde nos desplazaron de ese territorio, ahora lo que queremos es regresar y nuevamente revivir esa conexión espiritual con nuestro pasado, con nuestros antepasados. Pero también los abuelos dicen que también están los espíritus de otras dimensiones. Para nosotros el tema espiritual es fundamental. Por eso los abuelos están pidiendo que la nueva generación regrese para reconectar con aquellos espíritus. También han dicho fundamentalmente el tema de la inmortalidad.
Ese allá está el camino hacia la inmortalidad. Según la cosmovisión Siecopain, nuestros solamente los Siecopain que hayan consumido el nuní, una planta especial, aquellos van a encontrarse, reencontrarse con el camino hacia la inmortalidad, hacia la dimensión, otra dimensión, como el Kamikaze Umesiaya, que nuestros abuelos siempre nos han indicado. Entonces, por eso queremos regresar para seguir siendo Siecopay. Nosotros no estamos luchando por un territorio que hayamos perdido. También nuestra lucha es para seguir siendo como Siecopay, para seguir viviendo como Siecopay, un pueblo distinto, una forma de pensar distinta, pero sobre todo seguir resistiendo como cultura, como Siecopay, aportando al país la diversidad, la forma de pensar también distinta y de mirar también de manera distinta. Ahora, ¿cuándo es la comparecencia ante la justicia como para defender los derechos que a ustedes les corresponden por historia, de acuerdo a lo que usted expresa? Sí, nosotros debo añadir que luego de intentar, esto ocurrió más de 80 años, hemos venido también haciendo peticiones, documento tras documento. El Ministerio del Ambiente, por ser área protegida, tampoco nos ha dado respuesta. En el 2017, luego de hacer un estudio etnográfico, un estudio antropológico, también, que exigían también dentro de los requisitos que establecía el Ministerio del Ambiente, nosotros cumplimos con todos los requisitos que ellos exigían y presentamos la petición de adjudicación de 42.000 hectáreas de esa zona. Imagínense, todo el área era como 820.000 hectáreas. La reserva de producción faunística tiene como más de 500.000 hectáreas. Entonces, de las cuales nosotros solo pedimos, donde nuestra presencia ha sido importante, donde es el centro del territorio Siecopay, pedimos 42.000 hectáreas. El Estado ecuatoriano, desde el 2017, no nos ha respondido. El Ministerio del Ambiente nos ha dicho que no hay una ley. Apareció la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales en el 2017. Dijimos, nos fundamentamos en esta ley y presentamos la petición. Dijeron que no hay un reglamento, no hay un código. Se creó, se realizó el código. Y después dijeron, no hay un instructivo. Dijimos, ofrecimos trabajar en ese instructivo. Solo nos han dilatado. Hemos conversado con 4 ministros, nadie, ninguno de los ministros nos ha respondido. Por eso, cansados de estar dialogando, dijimos, vamos a seguir en esta lucha mediante una asamblea, mediante la participación colectiva. Luego de un profundo análisis, dijimos, vamos a empezar con una acción judicial. Por eso presentamos el 8 de septiembre la acción de protección. Planteamos ante el juzgado de Chuchubindi que se reconozca 3 cosas. 40, a la adjudicación de 42.000 hectáreas. Hemos dicho, el Estado ecuatoriano que tiene que pedir disculpas públicas por todos los atropellos, por toda la discriminación, la vulneración de los derechos que nuestros abuelos y nosotros estamos viviendo. Y también hemos pedido que el Estado ecuatoriano garantice el retorno hacia nuestro territorio de manera pacífica y paulatina. Entonces, 3 pedidos hemos planteado ante el Estado ecuatoriano, ante el juzgado, para que el Estado ecuatoriano pueda acceder. Ahora, la audiencia será mañana. La audiencia es importantísima para nosotros. El, el sistema judicial no quiere reconocer, por ejemplo, inicialmente no quería reconocer esta participación colectiva, el poder colectivo, y solo querían centrarse en una sola persona, que sería un procurador común, que nombremos un procurador común. Dijimos nosotros, una sola persona no representa el pensamiento, la cosmovisión Siecopain. Por eso pedimos que sean 12 personas, de las 12 personas, abuelos, adultos y los niños, porque la composición social colectiva es la que representa, la que expresa el sentir, el pensar y el actuar de los Yecopain. Finalmente accedieron, pero tampoco nos han dicho, ahora nosotros
de manera telemática podemos estar en un lugar, nuestros abogados en otro sitio y los abogados de otra parte en otro sitio. Nosotros quisiéramos que el Ministerio del Ambiente, el procurador, el representante del procurador del Estado esté presente ahí para poder mirar a los ojos y decirles lo que nosotros sentimos, viendo cara a cara, ojo por ojo y hablar con sinceridad, porque no podemos hablar frente a una pared, frente a una cámara, sin que esa cámara pues no podamos ver los ojos y sentir también lo que ellos piensan. Por eso pedimos que esa audiencia se dé en el marco de la interculturalidad también. Por eso estamos los Yecopay pidiendo y exigiendo esa, esa forma de hacer justicia bajo los principios de interculturalidad y los principios de plurinacionalidad que ya están reconocidos en la Constitución ecuatoriana y en los instrumentos jurídicos internacionales. Perfecto. Muchas gracias a usted, Justino Piaguaje, dirigente del territorio de la nacionalidad Siecopay del Ecuador. Un gusto recibirla aquí a través de YAP TV, maestro. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y esperamos que el Estado del pueblo ecuatoriano también nos ayude a impulsar, a hacer entender que los pueblos originarios como los Yecopain estamos luchando por la garantía de nuestra existencia y no quisiéramos desaparecer como han desaparecido nuestros hermanos, como otros grupos emparentados como son los tetetes, que se desaparecieron producto de la actividad petrolera. Hoy los Yecopain estamos clamando justicia para seguir viviendo y no desaparecer en el tiempo. Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas. Un gusto, maestro, un privilegio haber contado con la participación de Justino Piaguaje desde el oriente ecuatoriano, la frontera con Perú. Un privilegio, maestro. Un abrazo. Muchas gracias.